Bienvenidos, bienvenidos amigos, ¿cómo están? A este espacio de JJ Benítez Fan Nocturno, estas transmisiones que hacemos casi todos los jueves a través de nuestro espacio de Mi Padre es Azul en YouTube y obviamente también, y desde hace unas semanas, en mi perfil de Facebook. Gracias por estar aquí con nosotros y también a la gente de Radio Caballo de Troya que por ahí iniciamos transmisiones un poquito antes. Voy a empezar a tener la modalidad de hacer una transmisión un poquito antes en la radio y me quedo un poquito después con ellos. Para aquellos que quieran disfrutar el previo y el posterior del directo, pues pueden sintonizarnos a través de radiocdt.com, que es la mejor radio del misterio. Muchísimas gracias a mi estimada Lorena, que ya está puntual a la cita, mi estimado Génesis, Morena Muñoz, Lucía del Pilar, gracias por estar aquí con nosotros, amigos, y gracias por sus nuevas suscripciones. Pretendemos llegar antes de fin de año a los 8,000 suscriptores. ¿Lo lograremos? Quién sabe, depende de ustedes y obviamente de la labor que nosotros hagamos aquí. Está la encuesta en el canal de YouTube y en caso de que lleguen estrellas en Facebook o bien un super chat a través de YouTube, nos quedamos una hora más de directo. Yo planeo estar aquí más o menos una hora, pero si llega por ahí un donativo, nos extendemos una hora más. ¿Por qué? Porque toca de hablar, toca disfrutar de una reciente entrevista que le acaban de hacer, obviamente, en el canal de Migdalia Televisión, un canal de YouTube que está teniendo bastante éxito, la verdad, pues a nuestro querido Juanjo. Ahora resulta que Juanjo, pues se está convirtiendo en una especie de constante en los canales de YouTube más grandes del misterio de habla hispana, ¿eh? Como que Juanjo ya le perdió el miedo a las computadoras, como que Juanjo ya le perdió miedo a las cámaras tipo webcam, a hacer transmisiones y compartir entrevistas y opiniones desde su casa. Y por eso es que gran cantidad de canales y sobre todo a la gente de Migdalia Televisión, pues le han estado haciendo muchas entrevistas, algunas de ellas breves, participación en congresos de manera remota. Eso está súper bien. Esto es algo que Juanjo debió haber hecho hace muchos años, pero que nunca es tarde, amigos. Nunca es tarde. La entrevista y el video se llaman La conexión entre los ovnis, Jesús y los textos sagrados. Esta es una participación que tuvo JJ Benítez en un reciente congreso virtual organizado por la gente de Migdalia Televisión. El congreso se llamaba, o se llama, porque quedó subido a YouTube, Encuentro Despierta, congreso presencial, que fue del sábado 27 de septiembre. Bueno, que va a ser, este es un previo, obviamente, el congreso presencial va a ser en septiembre, pero ya empezaron los preparativos de manera virtual. En este congreso van a participar Sixto Paz, Luz Arnau, JJ Benítez, Shumari Alfaro y Guillermina Lopata, pero ya están empezando a hacer participaciones virtuales preparando el Congreso Presencial a desarrollarse el próximo sábado 27 de septiembre en San Juan del Puerto, Huelva. Es un evento obviamente que es muy atractivo. Aquellos que puedan asistir de manera presencial, háganlo. Y nosotros que estamos a miles de kilómetros, lo disfrutaremos después en diferido en formato de YouTube. Pues preparando dicho evento, la gente de Migdalia Televisión le está haciendo esta interesante entrevista a JJ Benítez. La verdad es que siempre es interesante la forma en la que entrevista a la gente de Migdalia Televisión. Son buenos comunicadores, son personas que conocen y que aman estos temas, y de eso se va a tratar el directo del día de hoy. Dice Lorena Molina, son como los Badabun, ¿no? Como los Badabun del misterio, exacto. Es un canal enorme, es un canal que tiene muchos colaboradores. Un saludo a mi estimado Juanjo M. Vamos a ver la entrevista de tu tocayo, mi estimado Juanjo. Y recuerden, suscríbanse en Facebook al perfil de Juanjo M. Está haciendo una gran labor de divulgación y de desmitificación de los temas del misterio. Pues comenzamos, amigos, porque el video es un tanto cuanto largo. Recuerden, ya no puedo ver videos completos, pero quiero ver al menos la mitad y el sábado vemos el resto. ¿Qué les parece? Comenzamos. Dalia, poder compartir este ratito contigo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Bien. Oye, bien nosotros porque ya vamos a empezar, bueno, animando a todo el mundo a que, como hemos puesto, pueda conseguir su entrada para Encuentro Despierta, donde vas a estar tú, Juanjo, haciendo una ponencia fantástica y además la presentación de tu nuevo libro, Luz de Tungsteno. Bueno, el más reciente libro que está distribuido a manera internacional es Luz de Tungsteno.
pero en España ya pueden conseguir, están aquí, ¿no? Que es el más reciente libro. O sea, el posterior a Luz de Tungsteno. Yo no sé qué está esperando la gente de Editorial Planeta México y Latinoamérica para ya vender ese libro en formato electrónico. Se están tardando, la verdad, ¿eh? Porque el hype, a mí al menos el hype ya se me pasó. Vuelve el 27 de septiembre, aún hay entradas disponibles, así que yo animo a todo el mundo a que venga a vernos, que estamos emocionados con esto que va a suceder. Vamos a empezar. Oigan, pinta bien ese congreso, ¿eh? Va a ser muy interesante. Ojalá a la gente de Migdalia y a los organizadores de dicho congreso se les ocurra juntar de nueva cuenta a Sixto y a Juanjo, ¿eh? Que hagan alguna participación juntos, algo especial. Ya tantos años después de haberse conocido en torno a la temática del fenómeno ovni. Recuerden que si Juanjo se dedica al fenómeno ovni, en gran parte es gracias a Sixto Paz. Y sería muy bonito volver a verlos juntos muchas décadas después, ¿no? Ya cuando a lo mejor ya pasó la juventud, pero ahora con la sabiduría de ambos sería algo muy interesante. Dice mi estimado Biofísica, Juanjo Benítez, el gran escritor. La canción, amigos, que la verdad está teniendo mucho éxito en Spotify. Es un homenaje que nosotros le hicimos a Juanjo con todo el respeto y que está gustando mucho. Me dicen, oye Monster, esa canción, ¿qué onda? ¿De dónde salió? Pues amigos, de la inspiración de su servidor. Es un homenaje que le hicimos a Juanjo y cada vez las personas la tararean más, ¿no? No sé si con ella nos vamos a despedir el día de hoy porque estoy estrenando y estoy transmitiendo de manera aleatoria las canciones. Si hoy toca, a lo mejor con ella cerramos esta transmisión. Un saludo hasta Costa Rica de mi estimado Alexander Rodríguez. Buenas noches y pura vida Costa Rica, dice mi estimado Biofísica. Pero todos están equivocados. El planeta es plano. Nadie existe. Todo es producto de la imaginación. Lo absurdo de las teorías de la conspiración, ¿no, mi estimado Biofísica? Imagínense creer que un alienígena nos creó y que se llama Dios. Pues, mi estimado Biofísica, pues es una idea tan inverosímil como la de creer que el azar genera vida inteligente. Es igual de inverosímil, es igual de absurdo. En esta realidad del espacio y tiempo pasan muchas cosas que rayan en lo absurdo, ¿eh? Este es un tema que yo creo que es muy interesante y que además estarás acostumbrado a que este tipo de temas generen a veces incluso mucha controversia. Tú en alguna ocasión, Juanjo, has dicho que de una forma u otra Jesús sería el gran extraterrestre porque está muy relacionada la historia de Jesús, la religión cristiana tal como la conocemos y el fenómeno ovni. Vamos a partir de esa base. ¿Por qué es esto así? Bueno, yo siempre he dicho que Jesús de Nazaret es el gran extraterrestre con mayúsculas, porque realmente lo es. Jesús nace en Belén, en Israel, hace 2032 años, si no me equivoco, y bueno, su verdadera naturaleza, su origen real, no es la Tierra. Juanjo siempre tiene que sumarle 7 años a la datación actual. O sea, siempre a la datación actual hay que sumarle 7 años porque Jesús en realidad no nació en el año 1 o en el año 0, que pues no existe. Nació en el año -7. Recuerden que el nacimiento de Jesús está mal datado con respecto al año y además está mal datado con respecto a la fecha. Jesús en realidad nació un 21 de agosto, por eso hace exactamente una semana nosotros celebramos la verdadera Navidad, lo que consideramos la verdadera Navidad, la del 21 de agosto, ¿no? Él es un creador, es un Dios creador para mí, Dios creador de nuestra galaxia, tiene otro nombre diferente, Micael de Nevadón, ese nombre siempre hay que tenerlo considerado y poco a poco tenemos que irlo divulgando a todo el mundo, ¿eh? Y sencillamente se encarna en la Tierra por una serie de razones y motivos. Por eso lo llamo el gran extraterrestre, porque él no es de aquí, ¿eh? Aunque él nació en Belén, su verdadera identidad, su naturaleza es de otro lugar, es de otro sitio. Y cuando hablamos de otro sitio, podríamos concretar, según tus investigaciones, las teorías que supongo que ya has estudiado tanto, ¿podríamos llegar a decir de dónde crees que proviene? Esa es una súper pregunta.
puede tener muchas respuestas, ¿no? Obviamente Jesús pertenece a una realidad que es 100% espiritual, pero si hubiera que ubicarlo en un lugar específico, ¿dónde sería? Vamos a ver qué contesta Juanjo. Si él no lo responde, con muchísimo gusto, yo doy mi aportación. Jesús. Y aparte, también te pregunto, porque yo me he hecho como un montón de apuntes, tú dices que la Biblia es una de las mayores... Ya desvió la pregunta. Es que a Juanjo no le hagan más de una pregunta, porque obviamente él se va a ir a por la última. No, o sea, si tú le haces 3 preguntas a Juanjo en una sola ronda, él te va a contestar la última. Uno de los mayores relatos ovnis que hay, y muchas veces las personas dicen, ¿por qué? Yo he leído la Biblia y no encuentro esas señales que JJ Benítez sí que ve. Bueno, es muy fácil. Cuando uno lee el Antiguo Testamento... Sí. Ya se ocultó la primera pregunta, que era sumamente interesante la respuesta. Ya tenemos sonido, mi estimado Melvin, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por avisarme de que no se escuchaba. Mi estimada Estela, gracias por estar aquí con nosotros. Amigos de Facebook, el chat no muerde. El chat no muerde en Facebook. Yo sé que a muchos de repente les da un poco de yuyu opinar en esa red social, pero hay que acostumbrarse, ¿ok? Facebook quiere darle un nuevo impulso a los directos en vivo. En su momento Facebook fue una plataforma que era la líder en este tipo de transmisiones. Perdieron la hegemonía, TikTok se las quitó y ahora TikTok y YouTube están compitiendo por ser la mejor plataforma de transmisión en vivo, Da cuenta de que hay constantes descripciones de carros de fuego, constantes descripciones de columnas de luz o columnas de humo, que son las naves que guían aquel pueblo por el desierto durante muchísimos años. Cuando las naves, los escudos de fuego o los carros de fuego se ponían en movimiento, o las columnas de luz o de humo, se ponía en movimiento el pueblo judío. Esto está súper bien documentado y la verdad de manera muy dinámica explicada en los 2 grandes libros que dedica JJ Benítez a estos temas, Los astronautas de Yahvé y Las guerras de Yahvé. En lo particular, a mí siempre me ha gustado más el primer libro. El segundo libro tiene muchas connotaciones, hasta cierto punto geoestratégicas, que hablan un poquito de política, que tienen cierto tufo de política. En el primero, Juanjo es un poquito más original y se enfoca totalmente a tratar de medio explicar a través del fenómeno ovni muchos de los fenómenos extraños datados en la Biblia, ¿no? Se quedaba quieta la columna de luz o el carro de fuego que iba por delante, el pueblo se paraba, y esperaban a que ese carro de fuego siguiera adelante. Hoy sabemos, porque lo hemos investigado hasta la saciedad, sabemos que esos carros de fuego son los objetos volantes no identificados que estamos investigando desde hace muchísimos años. O sea, desde siempre el ser humano ha visto cosas extrañas que vuelan que no puede explicar. Hoy lo tenemos cada vez más fácil, ¿no? Existen muchas herramientas para determinar si se trata de máquinas voladoras, si se trata de fenómenos meteorológicos, etcétera, etcétera. Pero en la antigüedad yo creo que todo aquello que volaba y que no era evidentemente animal, o insectoide o fenómeno natural, dígase nubes extrañas, bólidos, cometas, etcétera, pues todo impresionaba a los antepasados. Y por lo tanto, todo aquello que volaba, que no podían explicar, que eran muchas cosas, tenía carácter milagroso, tenía y estaba relacionado con lo espiritual. Dice mi estimada Estela, amigos, me encantaría comentar sobre el caso de Donato, un ciudadano peruano que afirma haber sido curado por extraterrestres. Su caso es muy sonado y contado por sus hijos en YouTube. Mi estimada Estela, voy a tomar este texto que acabas de compartir y lo voy a agregar a mi blog de notas de sugerencias que me hacen en vivo. Yo tengo por aquí un blog de notas para precisamente atender todas las sugerencias que me hacen en vivo. Con muchísimo gusto lo veríamos en el canal de Lo Extraordinario. Recuerden que tengo otro canal donde solamente hablamos de fenómeno ovni y cosas paranormales, no necesariamente relacionadas a Juanjo. Entonces, gracias por la sugerencia. Créeme que la tengo considerada, pero no lo veríamos aquí. Lo veríamos en Extraordinario, ¿ok? Un saludo a mi estimada Margaret Codina hasta Barcelona. Gracias por estar aquí con nosotros. Amigos, pinta interesante este congreso, ¿eh?
Es dentro de unos cuantos días. Va a participar Sixto Paz y Juanjo. Si la gente del Congreso sabe bien lo que tiene entre manos, yo que ellos los juntaba, ¿eh? Sería muy interesante ver un debate o disfrutar una tertulia entre pues esos dos grandes íconos. Uno de ellos inspirador del otro, ¿eh? O inspirados mutuamente. Y respecto al origen... Ay, qué bueno que no se le olvidó la primera pregunta, Juanjo. Qué bueno, a ver, es muy interesante, ¿eh? Comentabas de Jesús de Nazaret. Lo que yo conozco, lo que yo sé, es que él es un Dios creador, con mayúsculas. Es un Dios creador, en este caso, de nuestra galaxia. Muy bien. Es decir, él sería el jefe de la Vía Láctea. Pero la pregunta, Juanjo, es ¿dónde vive o dónde suele estar? ¿Cuál es el lugar de residencia de Micael de Nevadón? O mejor conocido en la actualidad, Cristo Micael de Nevadón, porque es su nombre actual. Es el nombre que él decidió adquirir una vez que termina su vida en este planeta como y utilizando el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Dónde es muy probable que ustedes encuentren a ese ser que se encarnó como Jesús de Nazaret? Lo más probable es que lo encuentren en el mero centro de la Vía Láctea. Y muchos me van a decir, oye, Monster, pero generalmente en el centro de las galaxias hay agujeros negros o hay zonas de muy alta gravedad. Claro que sí. Es el efecto que provocan los dioses, las moradas de los dioses, en la realidad del espacio y tiempo. Es tanto su poder, es tanta su gravedad, que el espacio y tiempo y la luz colapsan ante sus moradas. Entonces, si algún día la humanidad tuviera la capacidad de acercarse al mero centro de la galaxia, podrían ver que exactamente en el centro se encuentra la morada de Jesús, del ser que fue Jesús de Nazaret aquí. ¿Y cómo se llama ese lugar? Es un lugar muy interesante. Es un nombre muy interesante. Se llama lugar de salvación. O, en la forma de hablar que tienen los espíritus, Salvintón. Así se llama el lugar exacto donde Jesús de Nazaret, Micael de Nevadón, suele vivir, aunque viaja constantemente. Es muy probable que si de repente ahorita vamos al centro de la galaxia, no lo encontremos, porque a lo mejor se encuentra en alguno de los planetas habitados que ha creado, a lo mejor puede estar de visita en otra galaxia, visitando a uno de sus hermanos, quién sabe, pero su casa está ahí. Algo muy interesante, ¿no? ¿Y por qué cuando tú hablas de Dios te refieres a él como el Padre Azul? Una pregunta y una respuesta que le han hecho muchas veces a Juanjo, y una respuesta que Juanjo ha contestado muchas veces, pero siempre lo hace de manera diferente y siempre es interesante. Porque no tiene nada que ver el Padre Azul, es decir, el número 1, con Jesús de Nazaret. Lo que pasa es que la Iglesia Católica o la religión en general lo que ha hecho ha sido confundirnos, pensando que Jesús de Nazaret es el Hijo del Padre o el Hijo de Dios. Y él lo dijo muchas veces en su vida pública. Pero yo creo que él lo dijo en un afán de simplificar las cosas. Exacto, amigos. Si la gente de la actualidad no entiende estos conceptos, imagínense la gente de hace 2000 años contemporáneos de Jesús. Jesús tuvo que limitarse mucho en la información que compartía, porque él sabía que esa información era imposible de entenderse en aquel entonces. En aquel entonces él no podía hablar de fuerzas gravitatorias. En aquel entonces él no podía hablar a lo mejor de viajes interestelares, de la velocidad de la luz. Se tenía que limitar, amigos. Como se tendrá que limitar en su momento el próximo Dios que venga a nuestro planeta y que dejará un mensaje para las futuras generaciones, pero que de seguro no estarán preparados porque ese mensaje será para generaciones 1000, 2000 años más avanzadas que la nuestra. Los dioses siempre cuando vienen y entregan información se limitan. ¿Por qué? Porque es muy difícil para un dios explicarle a la más humilde de sus criaturas las maravillas de sus mundos espirituales y de sus realidades espirituales. Un saludo a mi estimado Melvin, que nos está saludando a través de Facebook. Ya la gente de Facebook se está incorporando a la comunidad. Amigos, ustedes quieren disfrutar de todos los directos que hago en los diferentes canales de YouTube, pero no quieren andarme persiguiendo aquí y allá,
Una opción es Radio Caballo de Troya y la otra, mi perfil de Facebook. Dice mi estimado Melvin, querido Monster, ¿quieres decir que los acontecimientos del Antiguo Testamento fueron los mencionados en las guerras de Jehová? El libro se llama Las Guerras de Yahvé. Algunos de ellos. En el libro de las Guerras de Yahvé, Juanjo incorpora ciertas ideologías pro-Palestina, que a lo mejor para vender el libro en su momento fueron muy efectivas, pero que ya los años que han transcurrido, al menos un par de años o varios meses, y al transcurrir de la guerra, ya no suenan tan bien. Ya no suenan tan bien porque de entonces a la fecha se han descubierto muchas barbaridades que han hecho, sobre todo pues los dirigentes de la guerra por parte de Palestina, que es el grupo terrorista Hamás, ¿no? Y ahora que caiga la situación que tenemos en Latinoamérica y se descubra que los principales financiadores del montón de barbaridades que hubo aquí en Latinoamérica fueron esos pueblos, fueron esos grupúsculos, entonces ya la gente ya va a dejar de ser pro-Palestina. Al tiempo, amigos, al tiempo. Un saludo a mi estimada Marisol, gracias por estar aquí con nosotros. Un gran abrazo hasta Asturias. Un saludo a mi estimada Jimena y dice, hola, ¿qué tal? Ya llegué, espero no haberme perdido mucho. Tenemos apenas 20 minutitos de directo, no se preocupen, miren. A nosotros, a aquellas personas que hacemos contenido de videoreacción, YouTube nos pidió, y hasta cierto punto nos está invitando como una norma, que ya no veamos videos completos. O sea, nos invitan a que ya no reaccionemos a un video completo. Entonces, lo que sí está permitido es que veamos la mitad en una transmisión y luego la mitad en otra. Entonces, hoy vamos a ver solamente la mitad. El resto lo veremos el próximo sábado, que es cuando hacemos este espacio que se llama JJ Benítez Fans, pero que es al mediodía de Latinoamérica. No era fácil para él, porque las palabras no le ayudaban. No era fácil para Jesús de Nazaret explicar quién era. Él no podía haberles explicado a aquellas gentes que era el Dios creador de una galaxia. ¿Por qué? Y aunque lo hubiera hecho, pues tampoco había alguien que lo entendiera. Ni los más grandes eruditos de la época podían entenderlo. Entonces no tenía sentido. No tenía sentido entregarles toda la información a personas que no la podían recibir. De hecho, dudo mucho que la información que un Dios creador de una galaxia puede entregarle a la más humilde de sus criaturas incluso puede ser entendida hoy, en la actualidad, en pleno siglo XXI, en pleno 2025. Incluso el ser humano promedio de la actualidad, contemporáneo a nosotros, sería incapaz de entender todas las maravillas que connota y que puede entregar y que puede explicar un Dios creador. De algo que, bueno, en el libro Durante se llama universo, pero que Juanjo y que muchos otros coincidimos, en realidad se refiere a nuestra galaxia, a la Vía Láctea, cuyo nombre verdadero es Nevadón. Por eso Jesús, su nombre real es Micael de Nevadón, el Micael de esta galaxia. Pues porque no sabían lo que era una galaxia, no sabían ni lo que era su planeta, no tenían noción de cómo era el sistema solar. Amigos, y en la actualidad hay un montón de gente que tampoco lo sabe, ¿eh? Que vive su vida, que simplemente se dedica a lo que es. Hay mucho analfabetismo todavía en el mundo, ¿no? Hay personas que a lo mejor sí entienden, yo vivo en una galaxia y el Sol pues es una estrella, pero no ven más allá. No saben que hay cientos de miles de billones incontables de soles, donde a lo mejor alrededor de cada uno de ellos hay 4 o 5 planetas con posibilidad de vida. No entienden esa situación. Entonces la gente hace 2000 años menos. Cómo era la galaxia ni el universo. Entonces yo creo que Jesús utilizó palabras muy simples, muy sencillas, pero que solamente eran una aproximación a la verdad. Jesús de Nazaret no es el hijo del Padre Azul. En todo caso sería el nieto. Exactamente, el hijo del hijo. Los Micaeles son hijos del Hijo Eterno, la segunda personalidad de ese Dios principal, que bueno, se le ha dado a llamar el Dios Trinitario, la Trinidad, que en realidad es un solo Dios pero con 3 personalidades. Algo así más o menos parecido a la película de Desfragmentado. Recuerden que yo en ese tipo de aspectos procuro ser demasiado simplista para poder explicar, o al menos para poder entender yo,
esos conceptos que son complejos. Dice mi estimado José Manuel, Jesús vive en Ubersa, ¿qué no? Salvintón es una de las 21 esferas alrededor del paraíso. Pues mi estimado José Manuel, recuerda que existen diferentes conceptos que tienen que ver con la cosmología urantiana. Es cierto que muchos conceptos que tiene Juanjo no comparten precisión con respecto a la quinta revelación. Juanjo tiene su propia tendencia a pensar. Juanjo tiene además incorporado a todo ese lore urantiano pues sus investigaciones particulares. Entonces, si él habla de que Jesús es el creador de la Vía Láctea, pues entonces su morada, su lugar de donde él normalmente habita, estaría en el centro de la galaxia. La cosmología del libro Urantia no es compatible con esta cosmología que maneja JJ Benítez. Y hoy estamos en el canal de JJ Benítez, entonces tengo que adaptar el contenido a la cosmología que Juanjo explica, ¿no? Para que el resto de la comunidad lo entienda. Uno de los nietos. ¿Por qué? Pues porque lo que yo conozco es que hay un número uno, un Padre Azul, un Hijo Eterno. El Padre Azul sería la primera personalidad de ese superdios que conforma la Trinidad. Es una de las personalidades. Luego el Hijo Eterno es la segunda personalidad. Y luego el Espíritu Santo, que en realidad su nombre es Espíritu Infinito, sería la tercera personalidad. Entonces muchos me dicen, oye Monster, entonces estás diciendo que el Dios creador de todo, el Dios único, en realidad tiene tres personalidades, como los locos esos que tienen la mente desfragmentada. Pues si quieren verlo así, es un gran símil. Es un mismo ser que tiene tres diferentes formas de actuar, pero es al mismo tiempo, no como ocurre con la gente que tiene múltiples personalidades, ¿no? Que a ratitos tiene una, que a lo mejor una persona que a lo mejor tuvo un trauma, a ratitos actúa como un niño, luego actúa como un anciano y luego actúa como con su personalidad normal. No, Dios, el Dios creador de todo, el Dios que le da cuerda a los átomos, el origen de todo, la primera fuente y centro, vive al mismo tiempo tres tipos de personalidades. Eso es la Trinidad, pero en realidad es el mismo ser. Un Hijo Eterno, que no es Jesús de Nazaret. Exacto. Y un Espíritu Infinito. Son los tres grandes dioses. Jesús de Nazaret sería el hijo del Hijo Eterno. Uno de los miles de hijos que tiene el Hijo Eterno, amigos, porque allá a lo mejor no tienen necesidad de actividad sexual para reproducirse, pero les encanta reproducirse, ¿eh? O sea, allá afuera hay una prole, pero infinita de seres. Y son seres que luego también a su vez crean otros seres. O sea, es una gran familia, pues que no conoce la planificación familiar, ¿no? Allá no existen los métodos anticonceptivos. Dice mi estimada Estela, ¿dónde y cuándo será la tertulia de los dos grandes Juanjo? Insisto, no, mi estimada Estela, no se sabe si se vaya a tener esa tertulia. Yo simplemente estoy especulando que si a mí me tocara organizar ese congreso, yo provocaría y haría lo posible porque precisamente se desarrolle eso. Están haciendo esta entrevista como un previo al próximo congreso presencial que se va a desarrollar el sábado 27 de septiembre. Ya estamos prácticamente un mes en San Juan del Puerto, en Huelva, ¿no? El congreso se llama Encuentro Despierta y va a contar con la participación de Sixto Paz, de Luz Arnau, de JJ Benítez, a ver, déjame un momento porque quiero ver todos los nombres, de Shutmari Alfaro y de Guillermina Lopata, o Lópata, no sé cómo se lea, pero bueno, son grandes expositores, algunos de ellos conocidos en redes, otros simplemente en el ámbito de lo espiritual, de lo intelectual, de lo literario, pero lo que yo haría, si yo estuviera organizando este congreso, yo juntaba a Sixto y a Juanjo, al menos en una de las colaboraciones. Y ojalá pudieran hasta debatir, imagínense, sería maravilloso, ¿no? Entonces, es algo que yo simplemente estaba especulando, mi estimada Estela, pero no es que en realidad vaya a pasar, ¿no? Dice mi estimado Alexander Rodríguez, y luego hay gente que piensa que los planetas son planos. Imagínense, amigos, a un Dios creador teniendo que explicarle a gente del 2025
que los mundos son esféricos y que de repente le salga a alguien ahí terraplanista. Puta madre. Imagínense. Jesús teniendo que perder el tiempo. No, mira, los planetas son esféricos. ¿Pero qué prueba tienes de eso, Jesús? Mira, hay algo que se llaman telescopios. Agarras un telescopio, te vas al campo, un lugar donde no haya tanta contaminación visual. Apuntas tu telescopio en ese día, a esa hora, a cierta ubicación del espacio y vas a ver de seguro algún planeta cercano. Vas a ver a Saturno, vas a ver a Júpiter y a sus lunas. Si observas bien, esos planetas son esféricos. Es notorio con tus propios ojos. Si esos mundos son esféricos, ¿por qué el tuyo iba a ser diferente? Y el terraplanista no le va a entender, porque el terraplanista no piensa, cree, es creyente. Ese es el problema. Entonces, si es difícil explicar la realidad de las cosas, del mundo, de la realidad material del espacio y tiempo en la actualidad. Imagínense explicar las verdades y realidades espirituales. Es un reto enorme, ¿no? Muy bien. Díceme, un saludo, mi estimado Juan. Gracias por estar aquí con nosotros. Juan X, gracias por estar aquí. Un saludo, mi estimado Paquito. Dice, ya empecé a ver la serie de Chosen. Obvio, no tiene que ver con Caballo de Troya, aunque tiene coincidencias. ¿Qué tal te pareció, mi estimado Paquito? Amigos, recuerden que próximamente yo pienso que es algo que vamos a hacer los domingos, que son los días en los que todos estamos descansando, ¿no? En los directos de los domingos vamos a ver al menos un capítulo de diferentes series, obviamente con la visión que nosotros tenemos en este canal. ¿Dónde vamos a ver eso? En la plataforma de Kick. ¿Cómo se pueden suscribir a mi cuenta de Kick? El enlace está en la descripción. Series no podemos ver aquí en YouTube, pero en Kick sí. Y sería muy interesante que nosotros como comunidad veamos y analicemos ese tipo de contenidos también. Dice mi estimada Verónica Millón. Hola, saludos desde Argentina. Una pregunta. ¿María Magdalena es la representación femenina de Jesús? Absolutamente no. ¿Ella vive junto con Jesús en el centro de la galaxia? Absolutamente no. María Magdalena fue una mujer que fue importante en la vida de Jesús porque fue la lideresa, fue la líder del cuerpo de mujeres que normalmente lo acompañaban. Recuerden que Jesús, además de haber escogido apóstoles hombres, también escogió a apóstoles mujeres. Luego los apóstoles hombres terminarían relegando por el machismo de la época, porque así se acostumbraba, porque en aquel entonces las mujeres ni alma tenían, y sobre todo en pueblos judíos, ¿no? Tan ortodoxos de la época y que luego empeorarían después. Por eso esas mujeres quedarían borradas. Pero así como estaba María Magdalena, había muchas otras mujeres. Y muchos dirán, oye, Monster, pero se podría entender que Jesús como hombre Dios decidiera estar solo, ¿no? Decidiera estar solo. Y más cuando uno empieza a conocer detalles de la vida previa de ese ser que se encarnó en Jesús, al cual le prohibieron incluso reproducirse sexualmente, pues uno entendería que Jesús procuraba estar lejos de las mujeres para evitar la tentación. No porque sea malo el sexo, no porque sea malo el cortejo, no porque sea malo tener una pareja. Eso no se lo prohibían a Jesús. Lo que tenía prohibido era tener hijos. Entonces yo creo que él dijo, ¿para qué me arriesgo? La mejor forma de garantizar de no tener hijos, pues es no tener sexo. Esa es la razón del celibato de Jesús. No porque fuera un virgencillo o porque le tuviera miedo a las mujeres, no. Porque él sabía que lo tenía prohibido tener hijos, no tenía prohibido tener sexo. Entonces Jesús muy inteligentemente dijo, pues ¿para qué me arriesgo, cabrón? ¿Para qué me arriesgo? Es cierto que en aquel entonces existían cierto tipo de métodos anticonceptivos, pues casi nada seguros, porque pues en la actualidad los más modernos tampoco son seguros. Ya tienes el montón de adolescentes embarazadas y el montón de personas de 50, 60 años que de repente se les chispotea y llegan a tener un hijo, ¿no? De manera accidental. Entonces, si ahorita que tenemos tantos recursos de anticoncepción, hace 2000 años era todavía peor. Entonces Jesús dijo, mejor ni me arriesgo, cabrón, ni me arriesgo. De todos modos yo, como Dios, tengo mi pareja, con la cual he tenido cientos de miles de hijos. ¿Cómo se llama la pareja de Jesús en el mundo espiritual? ¿Quién lo acompaña en esa morada en el centro de la galaxia? ¿Quién vive con él en Salvintón, en lugar de salvación?
Así se llama ese lugar, lugar de salvación. ¿Quién vive con él? Pues claro que Jesús tiene compañía. Claro que Micael tiene compañía. A los dioses no les gusta vivir solos. Los dioses casi siempre van en pares. A ellos les gusta siempre tener a alguien que esté a su lado, que les aporte la sabiduría que los complementa. ¿Cómo se llama ese ser? Ese ser tiene dos nombres. Ustedes díganme cuál les gusta más en el chat. El nombre oficial es Ministra Divina. Suena más o menos, ¿no? Ministra Divina, está bonito. Suena muy rimbombante, así como un título de condesa, ¿no? Una cosa así. Pero de cariño, como ella es la ministra divina de Nevadón, sus criaturas y mucha gente que conoce de su existencia le dice de cariño Nevadonia. Ese es el nombre de la diosa que acompaña a Micael. Ese sería el nombre de la novia de Jesús de Nazaret. Entonces, a mí se me hace irrisorio, y lo digo con todo el respeto del mundo. ¿Quién hizo la pregunta? Con todo el respeto del mundo, mi estimada Verónica, tú simplemente estás replicando lo que ya coló en el imaginario colectivo de Occidente. Se me hace un absurdo que la gente que desconoce la historia de quién era ese ser que vino a encarnarse como Jesús, crea que Jesús iba a tener ojos para enamorarse de una mortal como María Magdalena. Habiendo tantas mujeres a su alrededor, mujeres, y no quiero hacer una crítica destructiva de María Magdalena, mujeres más talentosas, mujeres más jóvenes sobre todo, y mujeres más bellas. Y además, él teniendo una diosa creadora también de muchas circunstancias. Algún día haremos un directo aquí hablando de Nevadonia, ¿ok? Ese es un tema muy interesante. Una diosa co-creadora con él. Pues cómo alguien que es un hombre Dios va a tener ojos para enamorarse de alguien tan sencillo, pero que era tan poquita cosa como María Magdalena. Insisto, no quiero verme machista, soy todo lo opuesto al machismo, amigos, pero en realidad, pues un hombre Dios no va a fijarse en una mujer que era tan poca cosa. Entonces, eso tumba totalmente esa idea herética malintencionada que se ha sembrado sobre la vida de Jesús. Se los dice a alguien que fue ateo militante. Entre los clichés básicos del ateísmo era, obviamente, todos los días mentarle la madre a Dios y mofarse de Jesús. Y uno de los clásicos chistes y mofas que se le hacía a Jesús es, oye, pues, muy hijo de Dios, pero le gustaba María Magdalena. Muy célibe, muy virgencito, pero le gustaban las 4 letras. O sea, esa idea de que Jesús se enamoró y tuvo hijos de María Magdalena se sembró a propósito para desvirtuar la figura de Jesús, pero no es porque haya sido cierta. ¿A qué hombre, que además al mismo tiempo es Dios, le va a interesar estar con una mujer que no es de las más virtuosas? Cuando él estaba rodeado por muchas otras mujeres, porque así como tenía apóstoles hombres, tenía seguidoras y apóstoles, se podría decir, femeninas. Un montón. Tenía para escoger. No escogía ninguna porque tenía prohibido reproducirse. Entonces Jesús dijo, pues, ¿para qué me arriesgo, cabrón? ¿Para qué me arriesgo? No vaya a ser que de repente cometa algún desliz, que de repente se me olvide ponerme el gorro, ¿no? Y valiendo madre, ya incumplí una de las normas. Entonces él dijo, ¿cuánto tiempo voy a vivir aquí? 30 años. ¿Qué son 30 años? Si allá en mi casa, en el centro de la galaxia, me está esperando la figura femenina más hermosa de toda una galaxia. Entonces él dijo, pues me aguanto, cabrón. Pues, ¿qué son 30 años de aguantarse, no? O menos, porque bueno, la actividad sexual normalmente en esa época empezaba en la adolescencia o en la preadolescencia, ¿no? Entonces, ¿qué son 30, 29, 25 años sin tener sexo? No es nada, sin reproducirme, pues, porque los espíritus no es que tengan sexo. Ellos se reproducen con manejo de energía, pero al fin y al cabo se reproducen, ¿eh? O sea, se reproducen. Entonces, cuando la gente habla ingenuamente de Jesús, desconociendo sus precedentes y su contexto amoroso, pues denota gran ignorancia. Con todo respeto al mundo, mi estimado Verónica, yo sé que ese no es un concepto tuyo, pero muchas gracias por traerlo a chat, porque siempre es bueno aclararlo, ¿ok?
No es en contra tuya, es simplemente en contra de aquellos que sembraron ese meme, esa fake news, ¿no? Muy bien, dice mi estimado Juan X, hay una película o creo que es una miniserie llamada Jesús, es de 1999 y creo que deberías de verla, tiene conceptos muy parecidos al libro Durante y Caballo de Troya. Amigos, háganse su cuenta en Kik y vamos juntos teniendo esa aventura. Muchos me dirán, Monster, ¿pero qué es Kik? Es un YouTube sin censura. Es un YouTube que precisamente gana dinero no por los anuncios. Por eso es que no tiene problemas en que nosotros veamos series ahí. Ellos con lo que ganan es con los donativos que ustedes hagan en vivo. Si no quieren hacer donativos, no pasa nada. Miren, aquí está. Esta es mi cuenta de Kik. Este es mi canal de Kik. Ahorita no estoy transmitiendo ahí. Pero próximamente, todos los domingos vamos a dedicar, yo creo, al menos una hora, hora y media a Kik. Aquí vamos a ver series. Aquí vamos a ver documentales. Contenido multimedia interesante de plataformas como Netflix, Amazon, y obviamente reaccionándolo, opinándolo. Ustedes en el chat y yo en la cámara, o si de repente quieren subir conmigo al directo, también lo podemos hacer. O sea, este es un espacio de mucha libertad y por eso muchísima gente de todo el mundo se está viniendo aquí. Se está yendo aquí porque no tiene tanta censura como el resto de las redes sociales. Además, no hay anuncios, ¿eh? En Kik no hay un solo anuncio. Ellos dijeron, nosotros vamos a vivir de donativos. Y la verdad están teniendo muchísimo éxito. La gente con tal de que nunca vaya a haber anuncios en Kik, prefiere donar. Y la plataforma ha sido un total éxito. De hecho, acaban de fichar, aquellos que de repente sepan del lore de lo que es YouTube, de los creativos, acaban de fichar la semana pasada a MrBeast. MrBeast, el youtuber más grande del mundo, ya es parte de Kik. Ya está haciendo directos en Kik. Entonces, para que vean el proyecto que traen detrás. La verdad es que es muy interesante. Dice mi estimado Paquito, por ejemplo, en The Chosen hay mujeres viajando con Jesús. Paquito está hablando de una serie que nos recomendó hace algunos días. Vimos un tráiler y suena sumamente interesante. Es un Jesús muy parecido al de Caballo de Troya, ¿eh? Dice, hay grupo de mujeres viajando con Jesús. Una de ellas es María Magdalena. Eso ofendió a algunas personas. Imagínense, amigos. O sea, imagínense lo que hubieran pensado si de por sí a las mujeres que acompañaban a Jesús se les relegó y se les echó de la historia del cristianismo incipiente, sin que Jesús las volteara a ver como mujeres, las veía como sus hijas, como sus hermanas, como sus amigas que eran, ¿no? Imagínense si se hubiera enamorado, y específicamente de María Magdalena. Amigos, el cristianismo hubiera muerto en ese momento. Porque sus discípulos hombres machistas con un montón de complejos hubieran dicho, no, pues valiente líder al que nos acabamos de unir, ve, anda con una 4 letras. Pues, Jesús, no, pues sí, mucho moralismo, mucho Dios, pero le encantan las 4 letras. Ustedes saben a lo que me refiero, es una palabra que aunque no está prohibida en YouTube, no la voy a decir, se me hace altamente ofensiva para las mujeres. Pero en aquel entonces, si uno de sus seguidores hubiera intuido, hubiera visto a Jesús besando a María Magdalena, oyéndose al oscurito ahí con María Magdalena y regresando despeinados los dos, porque ambos tenían el pelo largo, bien despeinados así, oliendo a jabón chiquito, pues obviamente hubiera dicho, pues, ¿qué chingo estoy siguiendo a este cabrón? Si le encantan, es follarín, es un follarín de 4 letras. No tiene sentido. No tiene sustento ese argumento. Nació para blasfemar. Nació para mofarse de Jesús. Se los dice un exateo que todos los días cuando despertaba le mentaba a la madre de Dios. Y todos los días me mofaba de Jesús. Todos los días. Es deporte nacional de los ateos. Dice mi estimado Alexander, pues ni siquiera sentía curiosidad. De seguro sí, Alexander, pues era hombre Dios. O sea, fíjense, hace mucho tiempo, tuvimos precisamente no fue un debate, fue más bien una discusión. Una discusión porque yo una vez, no me acuerdo si fue algo que me preguntaron o si se me ocurrió y lo pensé en voz alta. Una vez a mí se me ocurrió decir, amigos, a mí no me extrañaría nada, y lo dije en público, o sea, no fue en transmisión remota como ahorita, no, fue en público, en vivo, pues presencial. Una vez se me ocurrió decir, amigos, a mí no me extrañaría nada que Jesús alguna vez haya tenido una erección y se haya masturbado. A mí no me extrañaría. ¿Cómo que?
Es que hay que desmitificar eso. La prohibición que tenía Jesús era no tener descendencia, pero jamás le prohibieron tener sexo. El problema es que si en la actualidad, amigos, los métodos anticonceptivos, no hay ninguno que sea 100% seguro. Imagínense en aquel entonces. Entonces yo creo que Jesús dijo, no me voy a arriesgar, cabrón. Pero eso quiere decir que no volteara de repente a ver a las mujeres así, mira qué bonita, mira qué bonito cuerpo, muy discreto, como un caballero obviamente. Pues a mí no me extrañaría nada. Era hombre al fin y al cabo, amigos. Tenía esa parte humana. También para eso sirve esa experiencia que tienen los dioses de venir a vivir aquí, a sentir esas emociones. Entonces, era célibe, pero no era un incel, no era un virgencito. O sea, eso hay que entenderlo, hay que ponerlo en su justa dimensión y eso le da más valor, ¿no? Dice mi estimado Alexander, ya me hiciste la noche, Monster. Me estoy metiendo en problemas, amigos. Me estoy metiendo en problemas, pero me encanta. Dice mi estimada Verónica, qué bonito, no sabía lo de Nevadonia. Hace poco que estoy conociendo estos temas tan bellos. Gracias por compartir tu conocimiento. Tengo yo un guión, amigos. Estos videos yo los hago sin guión, ¿eh? Créanme que no me preparo nada. Pero tengo un guión que me regaló en su momento uno de los primeros streamers que hubo. Fíjense, él hacía directos con Hangout. ¿Se acuerdan cuando se hacían directos en YouTube con Hangout? Una cosa horrible, pero él fue pionero de estos temas. Entonces, él una vez me dijo, Monster, bueno, en aquel entonces no era mi nombre de batalla Monster, yo en aquel entonces me hacía llamar Agondonter, luego lo cambié a Monster, ¿no? Por diferentes circunstancias. Pero en su momento él me dijo, oye Jorge, me encantaría que algún día tú hables de este guión, que es una historia de cómo podría ser la vida de Nevadonia. ¿Cómo pudo haber vivido ella esos años en los que Jesús estuvo aquí? Nunca me he atrevido a leer ese guión. Ese guión está ahí. Si ustedes quieren, algún día lo leemos. Sería muy bonito entender la otra parte. Saber qué onda con el alma gemela de Micael de Nevadón. Qué onda con la verdadera novia de Jesús de Nazaret. Para que luego nosotros comparemos y digamos, pues, ¿cómo se iba a fijar Jesús en María Magdalena? O en cualquier otra mujer mortal de este planeta. Cuando tenía una belleza en su casa. Y esa es una muy bonita lección de amor, ¿eh? El problema es que yo soy muy llorón. Entonces, voy a tener que hacer un gran esfuerzo ese día. Porque voy a terminar llorando. Porque la historia es bellísima. Es ficticia. Porque ¿cómo se va a poder documentar esa información? Pero es tan bello el trabajo que la verdad no me he considerado todavía merecedor a poder leer esas crónicas, esos documentos, pero algún día lo tendremos que hacer, es inevitable, ¿no? Dice mi estimado Juan X, pero se confunden de María, me parece que es otra la que era 4 letras, ¿no? Pues era María Magdalena, miren, o al menos así está sembrado en el imaginario. Recuerden que esto fue una fake news, un bulo que se le hizo a Jesús para que los ateos tuviéramos la posibilidad de reírnos todos los días de él. Sí, Jesús es el primer zombie de la historia. ¿Por qué? Porque murió y luego resucitó. Es un zombie. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! ¡Ja, ja, ja! Soy ateo. Es el humor de los ateos. O sea, humor de kindergarten, ¿no? De parbolitos, decimos acá en México. Fíjense bien. Vamos a preguntarle a la inteligencia artificial. ¿Quién fue María Magdalena? O sea, ella nos va a contestar con el imaginario colectivo, ¿no? Muy bien. Recuerden que las IA replican al imaginario colectivo, ¿no? Muy bien, aquí está. Fíjense. Aquí está. Vamos a escuchar un poco. María Magdalena fue una seguidora cercana de Jesús, originaria de Magdala, en Galilea, quien lo acompañó durante su ministerio, su crucifixión y su resurrección. Se le conoce por ser la primera persona en ver a Jesús resucitado, y por ser encargada de anunciar la buena nueva de la resurrección a los apóstoles. Aunque ha sido mal interpretada y confundida a lo largo de la historia, su papel como fiel discípula y testigo clave de los eventos más importantes del cristianismo está bien documentado. Exactamente, o sea, fue una mujer seguidora de Jesús, que obviamente, pues, según las crónicas y ciertos registros, eso sí,
que no son 100% precisos, sí existió. Pero ¿cuál fue su papel en la vida de Jesús? Fue una seguidora a la cual Jesús liberó de demonios. O sea, esto es el imaginario colectivo. Esto es algo que recopiló ahorita la inteligencia artificial de artículos de blogs, de chats, etcétera, ¿no? Fue liberada de demonios y desde entonces se convirtió en una de sus más fieles seguidoras. Acompañó a Jesús y a sus discípulos y usó sus propios bienes para apoyar su ministerio, según el Evangelio de Lucas. Estuvo presente en la crucifixión junto con otras mujeres y observó su entierro. O sea, a Jesús lo seguían un montón de gentes, muchas mujeres sobre todo, las cuales eran de repente hasta más activas y de repente hasta más participativas, más innovadoras que los apóstoles originales. ¿Por qué se les borró de la historia? Porque cuando muere Jesús, resucita y se va, pues quedaron puros hombres al mando. Hombres que odiaban a las mujeres, ¿no? Su importancia tras la resurrección, ¿no? Primera testigo de la resurrección. Fue la primera persona en encontrarse con Jesús después de la resurrección, quien le encomendó la tarea de anunciar la noticia a los demás discípulos, desmitificando mitos, es lo que dice ahorita Juan. Pero fíjense cómo esto ya nadie lo entiende, ya nadie lo busca. María Magdalena no fue una prostituta. Una interpretación errónea la ha asociado con la mujer pecadora del Evangelio de Lucas. Mucha gente confunde a María Magdalena con la mujer que estaba siendo apedreada, que Jesús va y defiende y les dice, a ver, cabrones, o sea, ¿quieren aventarle piedras a los pecadores? Pues yo ahorita les agarro una piedra y tómanla en la cabeza. No, es cierto, no, estoy confundiendo la historia, no viene eso ahí en el libro de Urantia. Dicen que Jesús lo que hizo fue acercarse a las personas y a cada una de ellas les dijo, oye, ¿tú vas a tirar una piedra? Pues tú haces esto, con tu hija, cabrón. Ah, ¿usted, señora, va a tirar una piedra? Pues usted la otra vez se sabe de esto. O sea, como Jesús y Micael al mismo tiempo, es un Dios que conoce a todas sus criaturas, de toda su creación, en todo momento, en todo tiempo, pues Jesús sabe todos tus pecados. Pues obviamente con eso los confrontó y la gente dijo, ah, cabrón, sí es cierto, ¿cómo voy a perder yo a esta pobre mujer? Porque es infiel, porque de repente anda por aquí y por allá, si yo soy peor. Entonces mejor ya no la apedreo, mejor me voy. Entonces, fíjense bien, desmitificando mitos, no fue una prostituta, es una confusión. En la Biblia no la identifican de esa manera. Tampoco fue la esposa de Jesús. La creencia de que María Magdalena fue la esposa de Jesús proviene de tradiciones posteriores, proviene de un bulo que sembraron los opositores de Jesús, los cristianofóbicos, los que odian a Jesús. ¿Cómo le hacemos para que la gente no crea en Jesús? Algún día hubo algún degenerado, algún pobre diablo, o alguien que realmente era muy inteligente y que quería acabar con el mensaje de Jesús y dijo, ¿cómo le hago para desprestigiar a Jesús? ¿Qué complejo tienen los cristianos, los católicos e incluso los musulmanes? Ah, que un hombre se enamore de una mujer, pues de moral laxa, ¿no? Como se decía antes, ¿no? De la vida galante, de la vida fácil, decían acá en México. Vaya vida fácil, ¿no? La de esas mujeres. ¿Cómo le hacemos? Ah, esta gente es conservadora y detesta a ese tipo de mujeres. ¿Por qué? Porque rompen a la familia, porque contagian enfermedades. Ah, y en la Biblia hay una mujer que quería mucho a Jesús y se llamaba María Magdalena. Oh, y si me invento la falsa idea y la repito 10,000, 100,000, 1,000,000 de veces de que a Jesús le gustaba María Magdalena. Y con eso distorsiono totalmente su mensaje, porque ¿quién le va a creer a alguien que le gustaba andar de follarín? Y sobre todo con mujeres de 4 letras. Y sembraron la idea, amigos. Y la sembraron. Tanto así que muchas personas se creyeron ese cuento. Por eso es que es labor de nosotros explicarles quién era Jesús antes. ¿Quién es el verdadero amor de Jesús? ¿Cuál era el verdadero papel, no solamente de María Magdalena, del montón de mujeres que lo seguían?
y que lo veían no como un hombre, aunque no me extrañaría que más de una de ellas pues también lo viera como hombre, ¿no? O sea, que de repente dijera, oye, ese Jesús, qué padre habla y la chingada, pero, chiquillos, o sea, de seguro les movía algo, ¿no? A ver, tengo por aquí una imagen de Jesús, el pinche irreverente, cabrón. A ver, tengo una imagen de Jesús, con todo respeto, ¿eh? Hicimos estas imágenes para el especial de Navidad. A mí en cada especial de Navidad me gusta mostrar diferentes versiones de Jesús, siempre con respeto, amigos, pero en esta ocasión me gustó reivindicar esa imagen que hay. A ver, dejen busco aquí la palabra fitness. Dije, se supone que Jesús era una persona que hacía mucho deporte, ¿no? O sea, se supone que Jesús era una persona que hacía mucho deporte, era un hombre que trabajaba muchísimo, ¿no? Entonces, obviamente, pues estaba en cachas, ¿no? O sea, estaba bien definido y todo eso. Entonces, le pedí a ChatGPT que hiciera unas imágenes de un Jesús de Nazaret más parecido a la versión de Caballo de Troya, pero que lo pusiera fitness, ¿no? Y obviamente, pues, ChatGPT siempre exagera las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, para él fitness quiere decir mamadísimo, ¿no? Entonces, hice esta imagen, que la verdad, no creo que Jesús haya sido así, si es una exageración. O que la canción, a ver, ChatGPT, pórtate bien, hijo. Aquí están, mire. O sea, Jesús de Nazaret acá con sus brazototes, ¿no? Con venas aquí en los brazos, ¿no? Acá, obviamente. Amigos, alguien que trabajaba como carpintero, alguien que trabajaba reparando barcas, alguien que te subía una montaña como el Monte Hermón. A ver, ¿cuánto mide? ¿Cuánto de altura tiene el Monte Hermón? Para que vean la condición física que él tenía, ¿eh? ¿Qué altura tiene el Monte Hermón? Póngale que no lo subía de un jalón, a lo mejor tardaba algunos días. Amigos, Jesús de Nazaret tenía como buen hábito de vez en cuando subir a la cima del Monte Hermón. Un monte que mide casi 3,000 metros sobre el nivel del mar. Tenía una excelente condición física. Entonces, mire, precisamente para representar ese tipo de situaciones, le pedí a ChatGPT que dibujara a Jesús subiendo el Monte Hermón, miren. Y obviamente bien abrigado, porque arriba del Monte Hermón, sobre todo en épocas de frío, pues neva. Entonces no iba a ir así muy, muy destapado Jesús, ¿no? Pero en la vida cotidiana a lo mejor Jesús, pues sí tenía una apariencia más o menos así, o sea, fuerte. Entonces, ¿qué mujer de la época, seguidora de Jesús, por más que lo respetara, por más que lo viera a lo mejor como un hombre sabio, etcétera, pues no se iba a fijar en él? No iba a tener un atractivo. Claro que sí, es obvio. Es gente de su tiempo, amigos. O sea, no crean. Fíjense, esta es otra imagen que aquí sí se pasó ChatGPT. Sí lo puso acá mamadísimo, pues. O sea, haz de cuenta que hace sus varias horas de cardio, que se la vive en el gimnasio Jesús, ¿no? Pero bueno, fueron diferentes versiones, escogí las más realistas. ¿A qué voy? O sea, claro que había cierta tensión sexual siempre en el ambiente. Era mucha gente siguiendo a un hombre que además de estar muy bien dotado físicamente, era sumamente inteligente, era sumamente carismático. Claro que había tensión sexual. ¿Cómo lo resolvía Jesús? Celibato, cabrón. Pero no porque el sexo sea malo, para no correr riesgos. Porque un Dios mayor a él, que es Emanuel de Salvintón, su hermano mayor le dijo, recuerda que está estrictamente prohibido que tengas hijos siendo un mortal. Un Dios que vive la vida de un mortal no debe de tener hijos. ¿Por qué? Porque si tiene hijos, rompe totalmente la historia y sobre todo la genética y la paz de todo el planeta donde se haya autootorgado, donde haya ido a vivir. Genera todavía más guerras de las que de por sí se generaron. Genera todavía más lucha de clases, más divisiones que las que de por sí se generaron. Por eso está prohibido, no porque el sexo sea malo, ¿no? Muy bien, dice mi estimado Paquito, no te imagino como ateo, ¿también te creías doctor en astrofísica? Por supuesto, Paquito. Me sentía físico, me sentía matemático. Claro, o sea, la Biblia del ateísmo dicta eso, que por el hecho de no creer en Dios, ya eso te da mucha inteligencia. Fantasías.
fantasías, ¿no? Dice mi estimada Iladian. Eso es un mal fanfiction. Sí, lo de María Magdalena, ¿no? Puras mentiras, ¿ya se fijaron? Hasta una inteligencia artificial como la de Google sabe que es mentira, sabe que es un mito. ¿Por qué se creó el mito? Para denostar la figura de Jesús. ¿Cuál es nuestra labor ante esos mitos? Reivindicar la figura de Jesús, dignificarla, pero tampoco hacer lo que hicieron los católicos, hacer parecer que Jesús es un virgencito y que porque considera que el sexo es malo. Eso es un problema que traemos entre manos, ¿no? Dice mi estimada Marisol, me encanta cómo hablas, te admiro como a JJ Benítez, mi estimada Marisol, hago mi mejor esfuerzo, yo soy uno más de la comunidad. Todas estas cosas son en las que nos ha hecho pensar este señor, ¿eh? O sea, a Juanjo le debemos este tipo de reflexiones que hacemos todos juntos. Por eso estamos haciendo una muy bonita comunidad aquí. A ver, ¿qué pasa, tío? Que se ha quitado el audio. A ver, vamos a ver. A ver si le hacen una pregunta que sea un poquito más interesante. Porque cuando le hacen 2 o 3 preguntas a un invitado, el invitado se va siempre por la última. Es una pregunta, una respuesta. Una pregunta, una respuesta. Juzgue y que evalúe esa información y considere lo que considere oportuno. Repito, no quiero convencer a nadie. Voy a aprovechar porque de verdad creo que es un acontecimiento importantísimo para dejar en pantalla el QR. Amigos de la radio, amigos del podcast, ustedes no lo están viendo, pero ahorita Juanjo, mientras la presentadora de Migdalia.com, Dalai, está haciéndole promoción al Congreso, Juanjo se aventó un sorbo de algo que parece whisky, yo no sé, pero parece como un whiskycillo. No, a lo mejor es un refresco, ¿no? Pero bueno, siempre me llama la atención porque la gente cree que Juanjo es una especie de santo, ¿no? Y recuerden que esa figura de santidad, de hasta cierto punto de persona iluminada, a muchos les ofendió cuando hizo la serie de entrevistas en el canal de Salinas TV, ¿se acuerdan? Nosotros reaccionamos a casi todas esas entrevistas, ¿no? Pues esas entrevistas, muchas de ellas, se hicieron con una botella de licor enfrente y con vasos llenos de ese licor. Creo que era licor de anís, ¿no? Un licor que le gusta mucho a Juanjo. Pues ahorita que vi precisamente a Juanjo darle un buen sorbo a un vaso que parece coctelero, que parecen estos highboleros, donde se sirve uno whisky, que no necesariamente tienen que llenarse de whisky, ¿no? Puede ser de jugo de manzana, puede hacerse de ginebra, de lo que sea. Pues bueno, Juanjo, claro que le gusta de repente disfrutar de esas cosas. Pues eso mismo pasó con mucha gente cuando empezábamos a hablar de la posible, que no nos consta, pues de los posibles sentimientos sexuales que pudo haber tenido Jesús. Como hombre Dios que era. Podéis ver a mano izquierda, justo en la esquina superior, el QR para conseguir vuestra entrada para el encuentro Despierta, donde, insisto, vamos a tener, entre otros grandísimos referentes, a JJ Benítez. Así que, por favor... Y a Sixto Paz, pónganlos a debatir, estaría padrísimo, ¿eh? Si estáis cerca, podéis desplazaros, no os perdáis esta oportunidad. Juanjo, has hablado de los carros de fuego y me parece muy interesante hablar también de la estrella de Belén, porque la estrella de Belén tiene un papel protagónico en todas las historias que conocemos sobre Jesús de Nazaret, sobre la... De hecho, la estrella de Belén es la que precisamente permitió saber exactamente el año en el que verdaderamente nació Jesús, ¿no? Porque fue una conjunción que está datada y que incluso dejó vestigios históricos. Dice mi estimado Emir, Jesús es un híbrido de un ser supremo con ADN humano. Nadie más me puede decir algo diferente. Pues es que hasta cierto punto llevas muchísimo de razón, mi estimado Emir. En efecto, Jesús tuvo que tener una cierta modificación de ADN para poder soportar la cantidad de poder que tenía un ser como Micael. Pero esa modificación no se hizo en el nacimiento, se hizo precisamente en la adolescencia. Algún día hablaremos de ese tema porque es muy interesante. Dice mi estimado Melvin, ¿cómo habrá hecho Jesús para abstenerse? Pues con muchísimo trabajo, mi estimado Melvin. Porque imagínense, con esa figura y el porte que tenía Jesús, las mujeres que se le acercaban. Algún día vamos a hablar de la historia de la bella Rebeca,
Juanjo ha hablado de ella. En Caballo de Troya se le menciona varias veces, pero no ha contado completamente la historia. Juanjo no ha contado completamente la historia. A lo mejor en Rayo Negro sí va a venir. Entonces, hay que anticiparnos un poquito para conocer la historia de la bella Rebeca, la mujer que hasta cierto punto le ayudó a Juanjo a no tener que tener tantas tentaciones. La mujer que le espantó a otras mujeres, vamos a decirlo así, para que no acosaran a Jesús, ¿no? Religión. Y también he leído e incluso he visto, ¿no? Oiga, me confundí, dije la mujer que le espantaba la mujer que le espantaba a otras mujeres a Juanjo, confundí a Jesús con Juanjo. Oigan, ya estoy cansado, a esta hora ya estoy cansado. No, me refiero a la historia de Rebeca, esa novia muy joven, cuando Jesús también era muy joven, ese intento de noviazgo de juventud que tuvo Jesús con ella, que era hija de uno de los más ricos precisamente de Nazaret, y que gracias a ese noviazgo, las mujeres que había alrededor luego en la vida pública de Jesús procuraban no verlo como hombre. Pero amigos, o sea, han escuchado y han visto muchas representaciones del Jesús que se describe en Caballo de Troya del libro Urantia. O sea, el tipo era sumamente atractivo. Claro que iba a haber mujeres que se querían acercar a él, que querían ligárselo. Claro que sí. Pero si tuvo que hacer un gran esfuerzo Jesús, pues para hasta cierto punto, sin tener que rechazarla, sin tener que romperles el corazón, sí decirles, oye, no, yo solamente soy tu amigo. O sea, yo no quiero tener nada contigo, pero soy tu amigo. Y de seguro le encontraba formas, amigos. Un hombre de Dios encuentra formas, ¿no? En algunas entrevistas que has dado en medios, que para ti la estrella de Belén podría ser tecnología punta hecha para guiar a todos esos peregrinos que iban, ¿no? hacia Nazaret. Claro. Bueno, yo he planteado en alguno de mis libros que Yahvé no era Dios, así de claro, así de rotundo. Yahvé era probablemente un equipo de civilizaciones o una civilización no humana o no humanas que tuvieron un objetivo y era preparar con muchísima antelación la llegada de Jesús de Nazaret a un lugar, y para eso pues durante muchísimos años estuvieron guiando a un pueblo hasta una zona, hasta un lugar, les dieron una tierra robada. Estos son los elementos a los que me refería, que son proselitistas en el libro de las guerras de Yahvé. Creo que a lo mejor en los próximos acontecimientos que van a venirse a nivel internacional, mucha gente ya no va a calzar con esta idea, ¿no? Acontecimientos que son inminentes, ¿no? Entonces, la estrella de Belén forma parte, yo creo, de ese objetivo, de ese grupo que en un momento determinado guía a unos sacerdotes, probablemente de Ur de Caldea, por el desierto hasta Jerusalén primero y luego Belén. Este viaje, rodeando el desierto del Nafud, duraba como mínimo 3 meses. Exactamente, o sea, fue un evento que obviamente fue permanente en el cielo. Por eso muchos dicen que pudo haberse tratado de una especie de supernova, la explosión de una estrella. Hay teorías que dicen que fue una conjunción planetaria, lo cual no pudo haber durado tanto tiempo. Las conjunciones simplemente duran unas cuantas horas y ya se acaba lo que es la conjunción, se acaba el alineamiento de los diferentes planetas y cada uno regresa a sus diferentes órbitas, ¿no? Entonces, muy probablemente se haya tratado de una supernova o la teoría de Juanjo, ¿no? La teoría de Juanjo, que es, pues era una nave que estaba hecha posta para guiar a estos reyes magos, ¿no? Que en realidad no eran ni reyes ni eran magos, eran más bien dicho personas muy sabias, ¿no? 3 meses. Y esa gente, esas caravanas, siempre viajaban de día, nunca de noche, por razones de seguridad, etc. Entonces, ¿cómo puede ser que una estrella de día guíe a una caravana durante 3 meses? Es imposible, porque de día no se ven las estrellas. Lo único es una supernova. Hay supernovas que por su cercanía, obviamente estamos hablando a muchos años luz, muchísimos años luz, pero por su cercanía con respecto a otras o su nivel de explosión,
son incluso visibles en el día, ¿no? Dice mi estimada Iladia, no hay que imaginarlo, por ahí queda un rastro. ¿A qué te refieres, mi estimada Iladia? Dice Alexander, ¿a poco fuiste ateo? Así es. Y de los buenos, de los que grafiteaban ahí, Dios está muerto, cabrón. Claro, un buen blasfemo. Fui uno de los mejores blasfemos en habla hispana. Dice mi estimado Melvin, quizás no es broma, quizás se protegió con piel de oveja y hay documentales sobre eso. Amigos, ¿qué decía el personaje de Caballo de Troya, el viajero en el tiempo, cuando visitaba los mercadillos, ¿no? Eso es algo maravilloso que retrató JJ Benítez, sobre todo en los primeros libros de Caballo de Troya, ¿no? Lo que veía Jasón cuando se impresionaba de, oigan, aquí tienen de repente artículos que nosotros consideramos muy, muy modernos, pero que ya existen en esta época. Y se sorprendió cuando vio precisamente un condón inventado por los egipcios, que estaba hecho precisamente con entrañas de animales, ¿no? Imagínense la seguridad que tenía eso. Pero bueno, eran los métodos anticonceptivos de la época, ¿no? Había métodos indirectos, había métodos que en la actualidad nadie seguiría porque son obsoletos, pero había formas. Entonces, pero ¿cuál era la única forma en la que Jesús podía garantizar al 100% no tener hijos? Pues no teniendo sexo. Era la única forma. Pero no porque el sexo sea malo, ¿ok? Dice mi estimada Iladian, todos tenemos algo de ateos en algún momento. Yo fui un ateo babiante, yo fui un ateo de los buenos, de los que se cree científico simplemente por no creer en Dios, ¿no? Un saludo a mi estimado Corcel, gracias por estar aquí con nosotros. Dice Alexander, hay ateos que nada más así se sienten más inteligentes, claro. El ateísmo es mágico. Tú ya solamente por el hecho de dejar de creer en Dios, tu IQ sube. Así de fácil. El ateísmo es magia, ¿no? Dice mi estimado Alexander, esa IA te hizo a Sansón. No entiendo. ChatGPT, en lugar de hacer a Jesús de Nazaret, lo hizo como a Sansón. A ChatGPT le pasé la descripción de cómo era Jesús de Nazaret según el libro Urantia. Le pasé literal la descripción. Y en otras reinvenciones de dicha imagen, le pasé la descripción del Jesús de Caballo de Troya. Y coinciden. Así lo dibujó. Así lo representó. O sea, alguien que trabaja la madera, alguien que conduce caravanas, que tiene que tratar con fuerza animales, a alguien que era pescador, a alguien que construía barcas, a alguien que podía subir al Monte Hermón. Pues claro que tiene que tener ese físico, amigos. Claro, no lo iba a poner como normalmente nos lo ponen, ¿no? Un Jesús ahí que parece más un bibliotecario que un carpintero, ¿no? Dice mi estimada Iladian, la famosa botella de anís del mono. A ver, vamos a recordar ese momento porque fue bello, ¿no? Me encanta ver cómo mucha gente se escandaliza porque ve a sus héroes, porque ve a sus personajes amados, pues de repente dándose un gustito, ¿no? A ver, vamos a ver. Salinas TV. JJ Benítez. A ver, porque fue bello ver cómo en la comunidad de lectores, sobre todo la gente de Facebook, se escandalizó con todo eso, ¿eh? ¿Cómo es que...? Perdón, aquellos que tienen cascos, a mí también me pegó. Miren, aquí está la entrevista, ¿no? Miren, el Juanjo tomándose sus buenas copitas, ¿no? Una entrevista súper chévere. 2 copitas ahí con un ginger ale. Aquí la botellita de anís del mono con sus respectivas copitas, porque obviamente entre pregunta y pregunta hacían un cortecito, un poquito de licorcito, ¿por qué no? Y vean, está sumamente contento Juanjo en estas entrevistas, estaba súper chévere. Los JJ Believers, aquellos que consideran a Juanjo prácticamente un mesías, ¿cómo es posible que se esté intoxicando con esas sustancias? Tranquilos, tranquilidad caballero, tranquilidad damitas, Juanjo también disfruta de sus placeres. Juanjo es un hombre como cualquiera de nosotros. Miren aquí, esta fue la imagen que se cagaron prácticamente cuando vieron a Juanjo contestando preguntas a un lado de una botella de licor. Aquí está, miren. Anís del mono, el mejor licor, recomendado por JJ Benítez.
Nada sin exceso, todo con medida. Aquí en México había un locutor que lo decía al revés. Nada sin medida, todo con exceso, decía el cabrón, se equivocaba. No, aquí está, miren, pues, ¿qué tiene? Fíjense, fue precisamente esta serie de entrevistas las hicieron a rebufo del lanzamiento de las guerras de Yahvé. Y en todas las entrevistas había copas de licor y había su botellita de anís del mono. Que por cierto, yo dije, voy a encargarme uno para ver a ver qué sabe. Pues están bien caros, cabrón. Aquí en México está carísimo eso. Está carísimo. Por si alguno me quisiera mandar por ahí alguna botellita desde España, sí se los agradecería. Dice mi estimada Iladia, no hay duda que Jesús como hombre tenía una gran fuerza mental. Claro que sí. O sea, estaba hecho de una manera muy, muy especial. Era un hombre Dios. Por eso es un absurdo que los hombres de esta época y de cualquier otra época, y las mujeres también, porque fue un ejemplo él tanto para hombres como para mujeres, pues pretendamos imitarlo. Él era un hombre Dios diseñado como tal y para tal. Entonces, por supuesto que llamaba la atención a las mujeres de su época. Y si en aquel entonces había, pues, dentro de esa sociedad la posibilidad de que alguien tuviera sentimientos homosexuales, aunque los ocultara, pues de seguro también era un gran ejemplar para los pocos homosexuales que habría en la época. Sobre todo para la gente del Imperio Romano, que era más liberal en ese aspecto. O sea, llamaba la atención tanto de hombres como de mujeres. Ser un gran ejemplar, o sea, ustedes creían que Jesús iba a ser ese flaquito que parece más, insisto, bibliotecario o que parece más nerd que carpintero. Pues claro que no. Dice mi estimado Melvin, querido Monster, ¿quieres decir que los acontecimientos del Antiguo Testamento fueron los mencionados en la guerra de Yahvé? Algunos de ellos, pero recuerden que siempre en sus libros, JJ Benítez siempre incorpora pues toda su temática, sus creencias, lo cual es normal. Son libros hechos por él, pues son libros que obviamente tienen que tener impregnado su ideología, su forma de pensar, es normal. Fíjense amigos, cómo ha rejuvenecido Juanjo de hace unos años a la época, ¿eh? ¿Ya lo vieron? Amigos de la radio, amigos del podcast, estamos viendo un frame, una especie de imagen de las entrevistas que le hicieron a JJ Benítez. Fueron 5 entrevistas, son maravillosas, altamente recomendables, de cuando Juanjo todavía estaba en el impasse de la situación que pasó con su esposa anterior, con su esposa Blanca, y donde me imagino que aquí en esta época estaba conociendo, o a lo mejor ya estaba haciendo pareja con la señora Inma, pero todavía se le notaba a Juanjo muy cansado, ¿lo notan? Todavía vestía un poquito más, andaba todavía más tranquilo, sí se lo notaba más cabizbajo, ¿lo notan? ¿Notan cómo Juanjo ha rejuvenecido entonces? O sea, para que vean la fuerza del amor, lo que hace el amor por las personas. Vean cómo se ve Juanjo hoy. Esta es una entrevista de hace un par de días o hace unas cuantas horas. Está rejuvenecido el señor. Qué bueno, a mí me da mucho gusto. ¿Ven por qué nosotros aquí somos Team Inma? ¿Por qué hasta cierto punto apoyamos lo que está haciendo la señora Inma? Porque vean lo bien que se ve Juanjo. O sea, Juanjo está más lúcido que antes. Juanjo incluso tiene mejor aspecto, mejor semblanza que antes, ¿no? Dice mi estimada Jacqueline, ¿tú crees en el caballo de Troya? ¿Quién garantiza que es cierto? Mi estimada Jacqueline, yo creo en el mensaje de caballo de Troya, pero estoy sumamente convencido, por lector que soy de toda la saga, de que es una historia de ciencia ficción. Nada garantiza que sea cierto la historia que se relata, pero eso no quiere decir que sea una obra que no sea digna de un premio Nobel, ¿eh? O sea, solamente por haber escrito Caballo de Troya, a Juanjo debería de dársele un premio Nobel de literatura. Es una gran obra con un gran mensaje, pero es ficción. Lo tengo súper claro, ¿no? Dice mi estimado Pepe Pecas, ¿y de qué estamos hablando aquí? De todo un poco, pero obviamente todo en torno y obviamente todo relacionado con nuestro escritor favorito, el gran JJ Benítez. Dice mi estimada Jacqueline, Jesús trabajó de constructor, de albañilería. Era un mil oficios, era un mil usos, decimos acá en México. Jesús era un mil usos. Lo que se ocupaba saber lo hacía y casi siempre lo hacía súper bien. Fue constructor de barcas, fue trabajador de la construcción, fue pescador, literal pescador. Fue una persona que se dedicaba incluso a hacer los oficios más asquerosos de la época. Limpiaba letrinas, lavaba baños.
todo lo que podía en un momento dado acercarlo a las diferentes capas de la sociedad, lo hacía. ¿Por qué? Para conocer a sus criaturas. Imagínense que Jesús siempre hubiera sido carpintero. Pues solamente hubiera conocido a sus clientes, a los que llegaban a su taller, o a los que de repente le decían, oye Jesús, hazme una cocina, ¿cómo se llama? Una cocina integral, ¿no? O sea, o a una isla. Hazme una isla, güey, aquí en la cocina, güey, aquí de Nazaret, güey. Ocupo una isla que tenga unos cajones para tener mi trituradora, mi lavaplatos automático, güey. O sea, aquí no hubiera conocido Jesús siendo solamente carpintero. A un muy pequeño y un muy breve y reducido grupo de personas. Aquellos que podían pagar trabajos de carpintería. Entonces, no solamente se dedicaba a la carpintería, era herrero, era un milusos. Conducía caravanas, vendía cosas, porque él lo que le interesaba era conocer gente. Obviamente tenía que trabajar pues, para comer y para ayudar a mantener a su mamá y a sus hermanos. Pero por eso buscaba diferentes oficios para conocer un chingo de gente. Era traductor, era intérprete, lo hizo de todo y casi todo lo hacía bien. Sí, casi todo lo hacía bien, era un hombre Dios, ¿no? Dice mi estimado Carlos, hola amigo, yo fui abducida en Brasil. Me llevó a Marte y me dijo que salve el planeta. Mi estimado Carlos, te invito a que por favor me hagas una llamada de WhatsApp el próximo domingo en el canal de Lo Extraordinario para que nos cuentes tu historia. Recuerden, mi número de WhatsApp, anótenlo, más 52 311 269 1565. Ya me dijeron hoy en la mañana que el link que tengo en la descripción de los videos está roto. Lo voy a cambiar para que ustedes hagan clic en la descripción donde dice número de WhatsApp del Monster. Hagan clic y de inmediato puedan charlar conmigo. Esto es muy útil para las personas que quieran llamarme en vivo o hacerme videollamadas, ¿no? Ese tema es de Lo Extraordinario, pero muchísimas gracias por compartirlo. Dice Benedicto, oye Monster, hola, también leí que Jesús, más que carpintero, era albañil, exacto. Era el empleo al que más se dedicaba. Era talentoso en todo, pero era el empleo que le permitía conocer. Era como una especie de contratista, ¿no? Era medio plomero porque destapaba, imagínense, destapar pinches cloacas de aquel entonces, cabrón. O sea, ¿cómo se llaman? Los pozos esos donde la gente iba al baño, pues. Cisternas no. Bueno, limpiaba, imagínense ese trabajo asqueroso, pero pues era un trabajo sucio, pero alguien tenía que hacerlo, ¿no? A eso se dedicaba, era como un contratista, una especie de contratista de la época. Oye Jesús, que ocupo que me pongas unas lámparas LED aquí. Allá iba Jesús, ¿no? Oye Jesús, ocupo que me pongas una pantalla aquí mamalona en mi sala, ¿no? Iba Jesús. Oye Jesús, quiero poner una cocina integrada a la casa de mi mamá. Allá iba Jesús. Oye Jesús, que quiero que me pegues un vitropiso de azulejo aquí. Allá iba Jesús. Oye Jesús, quiero poner aquí en mi garage una cochera que tenga piedritas. Allá iba Jesús. A todo lo hacía. Y todo lo hacía bien, ¿no? Obviamente si Jesús viviera en la época moderna, ¿no? Muy bien. Dice Jacqueline, y era metafísico y mediador. Pues mira, mi estimada Jacqueline, muchos personajes de la época y muchos seres espirituales que acompañaron la vida de Jesús en la época dicen que Jesús no era para nada místico. Él era práctico. Él no ocupaba ser místico porque era un Dios creador. O sea, ¿para qué tenía que meditar un Dios creador? Él hacía oración, eso sí hacía, pero no lo hacía por misticismo, ni para elevar su estado de conciencia, no, él no necesitaba, ya era un hombre Dios. Él hacía oración para comunicarse con el Padre. A eso dedicaba él el poco tiempo libre que le quedaba, porque el Señor trabajaba todo el día, desde que se despertaba hasta que se dormía, desde las 5 o 4 de la mañana hasta las 12, 11 de la noche. Todos los días de su vida adulta. Una persona que trabajó todo el tiempo. Que de repente tomaba ciertos esparcimientos, que tenía vacaciones. De repente en la tradición, obviamente, de aquellos pueblos y sobre todo en su familia se acostumbraba a tener ciertos periodos de vacaciones, pero eran breves. El resto del tiempo trabajando, porque la vida no es gratuita, porque trabajar ennoblece el alma, porque un Dios, si quiere saber cómo es esta vida, tiene que trabajar. Entonces, él no necesitaba meditar. ¿Para qué? Él crea planetas y civilizaciones enteras. ¿Para qué ocupaba meditar?
O sea, él ocupaba el tiempo libre para orar, charlando con el Padre, platicándolo. Oye, Padre, fíjate que el día de hoy conocí una señora que cree en ti, pero que cree que tú eres un señor que tiene barbas, que cree que tú en un momento dado la vas a castigar. Eso piensa la gente de este mundo de ti. Sí, hijo, yo sé que a veces es así, pero tú tenías que vivirlo. Imagínense qué chingona de ser eso, ¿no? ¿Alguna vez ustedes han intentado tener esa comunicación con Dios? Así, que hablen con Dios y que tengan la constancia de que les responde, que no sea algo esquizofrénico o algo de fruto de su imaginación. Jesús lo hacía todos los días de su vida adulta, más cuando adquirió la conciencia de que él era un ser con naturaleza divina. A eso dedicaba su tiempo libre Jesús, esos pequeños espacios de paz que él tenía, sobre todo cuando iba al Monte Hermón. ¿Por qué le gustaba ir al Monte Hermón? Porque ahí pues no había casi nada de gente, ¿no? Pues ¿quién iba a andar subiendo a esas alturas, 2.800 metros sobre el nivel del mar? Pues no era un lugar donde hubiera mucha gente. A esos lugares él acudía para hacer las meditaciones más profundas, para tomar las decisiones más importantes o para llevar a cabo batallas intelectuales. Algún día hablaremos sobre esa batalla que tuvo Jesús en la cima del Monte Hermón. La batalla del Monte Hermón, así se va a llamar ese directo, que va a ser espectacular. Dice mi estimado Mainarif: oye, bro, acá cayó un meteorito. Todos los días caen meteoritos, mi estimado Mainarif, pero ¿dónde fue? ¿Está todo bien? Esperemos que sí. Dice Jacqueline: ¿y qué opinas de los pleiadianos, los grises y reptilianos? Pues es una diferente interpretación que se tiene de las diferentes civilizaciones que viven con nosotros desde hace miles de años o que vienen de visita desde afuera. Mitos y más mitos que debemos de poner en su justa dimensión. Vemos 5 minutitos más de video y empezamos a despedir el directo. Recuerden, el resto del video, obviamente ustedes lo pueden ver directamente en el canal, pero la video reacción la vamos a hacer el próximo sábado. El link para que disfruten este video en el canal original, sin mis interrupciones, y obviamente, por favor, suscríbanse a Midalia Televisión, denle like, comenten, porque están haciendo un gran trabajo. Es un gran esfuerzo llevar a Juanjo y a Sixto Paz, más a Sixto, porque Sixto pues suele vivir acá en Latinoamérica, aunque de repente ya a veces va y viene de España y todo eso. Entonces es un gran esfuerzo, están haciendo un gran esfuerzo económico, hay que apoyarlos, ¿ok? Por tanto, si no era una estrella, y por supuesto no era un cometa, y por supuesto no era una conjunción planetaria como quería el señor Kepler en el siglo XVII, pues entonces, ¿qué podemos pensar? Que pudo haber sido una supernova, ¿eh? A ver, vamos a ver de repente qué se habla de ese tipo de teorías, ¿eh? A ver. La estrella de Belén, supernova. A ver dónde surgió esa posibilidad, esa idea, ¿no? Aquí está, fíjense bien. ¿Por qué también existe esa posibilidad? Aunque también podría ser, pues, una luz artificial de entidades que ya tenían esa tecnología en esa época, ¿no? La estrella de Belén es un evento de gran interés científico, con la supernova como una de las hipótesis sobre su naturaleza, propuesta por astrónomos como Johannes Kepler. Sin embargo, no hay registros occidentales consistentes que respalden esta idea para el nacimiento de Jesús, mientras que los registros chinos de una posible nova o supernova en ese periodo histórico no concuerdan exactamente con las fechas bíblicas. Sí, pero hay algunos registros que dicen que 7 años antes del supuesto nacimiento reconocido por la Biblia de Jesús, hubo una supernova. Por eso es que se dice que Jesús nació en el año -7, porque es cuando coinciden con ese registro histórico de esa supernova que se vio incluso durante meses, a simple vista, de día y de noche. La hipótesis más probable para explicar la estrella de Belén es una conjunción planetaria, mientras que una supernova como causa es menos probable pero no completamente descartada. Exactamente, porque es más común una conjunción planetaria que la explosión de una estrella en forma de supernova, ¿no? ¿Qué es una supernova? Una supernova es la explosión de una estrella, un evento astronómico que aumenta notablemente su brillo durante un periodo limitado. ¿Por qué se considera una supernova como posible explicación de la estrella de Belén?
La intensidad de una supernova podría ser la causa de un astro luminoso que guió a los Reyes Magos, como se describe en el relato bíblico. Y sobre todo por la duración que tiene ese evento. Una supernova puede durar días, semanas, no meses, pero sí al menos 2 o 3 semanas, ¿no? De aquí a que se extingue toda la luminosidad, que es la explosión de una estrella. Entonces es una fuente muy alta de radiación, muy alta de luz y muy alta obviamente pues de diferentes partículas que se arrojan a todos lados, ¿no? Entonces podría ser, amigos. Lamentablemente pues no hay registros de nada de eso, pues porque si hubo registros ya se perdieron, o la gente simplemente decía, mira, es algo milagroso, ¿no? Una luz que guía a una caravana durante el día, no durante la noche, y que se detiene encima de la casa donde en esos momentos estaba el niño. Bueno, eso simplemente es una ilusión óptica, amigos. Así como cuando de repente nosotros éramos niños y volteábamos a ver a la luna cuando íbamos en el carro, en la carretera. Cuando nuestros papás iban en la carretera y nosotros en la noche volteábamos a ver a la luna y decíamos, oye, la luna parece que nos está siguiendo. No, es que por la distancia parece que la luna siempre la tienes a la vista. Pues es el mismo efecto. Si hubiera sido una conjunción planetaria o una supernova, pues los magos decían, pues vamos para allá donde está la luz. Y miren, si me pongo aquí en este ángulo, pues parece que la luz está justo arriba del lugar donde van a ser el Salvador. O sea, sí tiene una explicación. El problema es que no hay datación. Por eso es que también es posible que se trate de algo de origen artificial, ¿no? Pues obviamente en el año -7 del que estamos hablando, pues agosto del año -7. 21 de agosto es Navidad, acaba de pasar la Navidad, hicimos un directo muy bonito, ahí está el diferido en este canal, la pasamos súper chévere, ¿eh? A mí me encanta hacer esos directos del 21 de agosto, es una tradición, ya voy para 8 años haciendo videos o directos en esa fecha. Me encanta la Navidad durantiana, me encanta, me gustan las dos, pero cada vez me gusta más la del 21 de agosto, ¿eh? Nos encontramos con un objeto volante no identificado, una nave, que es lo que nosotros estamos estudiando hace 80 años. De hecho, ahora después, si te parece, vamos a hablar a lo largo de esos 80 años de investigación. Ahora, justamente, bueno, en los últimos meses, está habiendo mucho revuelo en cuanto a posibles documentos que están saliendo a la luz por parte del gobierno de los Estados Unidos. Hay ahí como... Juanjo no cree nada de eso, ¿eh? Juanjo no cree nada de eso. O sea, él en su momento participó, fomentó, dio la batalla para la desclasificación del fenómeno OVNI en España y hasta cierto punto con eso influyó a muchas desclasificaciones que se dieron en Latinoamérica, en diferentes partes del mundo y en Estados Unidos, y él no cree nada de eso. Él cree que incluso fue un engaño total lo que hicieron. Una especie de revuelo con todo esto, y me gustará después conocer tu opinión. La parte de la estrella de Belén me parece fascinante, interesantísima esta posibilidad. Una de tus mayores obras, o al menos una de las más conocidas en todo el mundo, porque además, si no me equivoco, Caballo de Troya es la obra en español más leída del mundo. No, es el Quijote, hay otras más, pero también podría entrar Caballo de Troya, amigos. A Juanjo deberían de darle el Premio Nobel de Literatura por Caballo de Troya y por muchas otras de sus obras, que son fascinantes por la temática ovni. El detalle es, pues, ¿quién se va a atrever a postular? Y sobre todo hay un problema. ¿Cómo van a postular a Juanjo para un premio Nobel si él dice que no escribió Caballo de Troya? Al que había entonces que postular es al mayor Jasón, no a Juanjo. Entonces es triste. Yo sé que a Juanjo no le gustan. Él lo ha dicho muchísimas veces que no le gustan los premios. Pero no dejaría de ser injusto que no lo recibiera. El top 3, digamos, seguro que está, por lo que yo pude ver. Y ahí narras, ¿no?, la historia de Jesús en un supuesto viaje en el tiempo. Los más críticos han categorizado esa obra como ficción, pero para... Lo cual no demerita, y yo creo que todo lo contrario, la majestuosidad de la obra y el gran talento de Juanjo. Para mí es más justo considerarlo así, porque eso reivindica y catapulta el talento de Juanjo, sobre todo como autor de esta obra.
Pero hay quien le gusta jugar ese juego de que, bueno, sí, es que Juanjo nada más tradujo las obras y las estuvo publicando. Qué extraño que el mayor Jasón escriba exactamente igual que Juanjo en otros libros, que no tienen que ver con Caballo de Troya, ¿no? A ti, ¿qué pasajes, qué fragmentos de la obra son los más verificables, los que realmente demuestran que todas tus investigaciones están en lo cierto? Muy buena pregunta, buenísima. Vamos a ver la respuesta y con eso terminamos este directo, amigos. Recuerden que estamos haciendo video reacciones parciales porque ya no está permitido que veamos todo un video en una sola emisión de video reacción. Bueno, hay muchísimos. Ten en cuenta que los 12 caballos de Troya más el número 13, Rayo Negro, que no se ha ¿Para cuándo, Juanjo? ¿Para cuándo Rayo Negro, por favor? publicado todavía, suman más de 7.000, 8.000 páginas. 8.000 páginas es muy difícil separar lo que puede ser auténtico de lo que puede ser, en nuestra opinión, ficción. Yo pienso que no hay nada de ficción en esa obra. Así ha vendido esta obra Juanjo desde el día 1. Y miren, muchos dicen que Juanjo va a partir a las estrellas repitiendo esto. Yo creo que algún día Juanjo se va a sincerar y va a terminar reconociendo, señores, yo escribí Caballo de Troya. Es una obra de fricción, pero quédense con el mensaje. El día que eso pase, la comunidad de lectores de Juanjo se va a dividir en dos. Se va a partir en dos. Los que vamos a continuar leyendo a Juanjo y comprando sus libros, aunque sean póstumos, y aquellos que lo van a terminar odiando. ¿Por qué? Porque reconoció que él fue el escritor. Esos son fanáticos. Qué bueno que esa gente se vaya al final, ¿no? Es que no hemos podido demostrar todavía que el viaje en el tiempo haya sido real. Pero bueno, eso no significa absolutamente nada. De la misma manera que a mí me consta que en el proyecto Apolo, bueno, estos señores... Juanjo, por favor, no vayas a mencionar lo de las ruinas de la luna, por favor, Juanjo, ya evita ese tema, hermano, es que eso está desmontado, Juanjo. Astronautas observaron, vieron, grabaron y se trajeron muestras de unos edificios en ruinas que hay en la superficie de la luna. No revivas esa polémica, por favor. Tenemos el directo, ya tenemos 2 directos hablando de ese tema. El famoso caso polémico de Mirlo Rojo. Ay, qué bueno. Es que, amigos, Juanjo ya tiene una edad en la que obviamente pues ya no le importa la opinión de nadie ni debería. O sea, ojalá uno llegue a esa edad, a los 80 años, sin importar la opinión de lo que digan nada. El problema es que cada vez que él habla de esos temas, revive viejas heridas y hace saltar a esos opositores que toda la vida ha tenido Juanjo, esos enemigos, esas personas que lo detestan, que lo odian. Entonces no hay que darle parque a los haters, Juanjo. A los haters, a los odiadores, no hay que darles no hay que darles arsenal. Si evitas el tema se agota. Ya se dijo una vez, ya se aclaró, se acabó. Es lo que siempre se recomienda en esos casos. Amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Qué tal les ha parecido esta entrevista? Muy buena, ¿eh? Muy buena. Ojalá la gente de Migdalia junte a Juanjo y a Sixto en ese congreso. Que lo graben y luego que lo suban. Va a ser maravilloso ver eso. Va a ser bello ver eso. Va a ser el encuentro de 2 personas que después de mucho tiempo van a poder reflexionar de cómo es que la temática del fenómeno ovni les cambió la vida. Les forjó una vocación, cada uno de ellos a su estilo. Leo los últimos comentarios. Dice mi estimada Jacqueline: yo hablo siempre con Dios, con Jesús y con el Arcángel Miguel. Ay, Jacqueline, ojalá algún día te animes a hacernos una llamada en vivo. Los directos que voy a estar haciendo sábado y domingo, ya los voy a hacer siempre, independientemente del canal, con mi número de WhatsApp conectado a la computadora. Para aquellos que me quieran hablar y decirme: mira, Monster, cuando yo digo esto es por esto, para que me hablen, me hagan llamadas de voz, ¿no? No se necesita que prendan cámara, pero sí me interesaría que nos platiquen esas experiencias. Jacqueline, me encantaría. Por favor, compártenos esa experiencia. Hay muchas personas que lo hemos intentado y que no lo hemos logrado.
Ojalá nos pudieras dar tu experiencia, pues para medio aprender de ella, ¿no? Dice mi estimado Juan X, ¿sabes de alguna película o ocasión inspirada en el libro Urantia? Claro que sí, mi estimado Juan X, muchas de ellas están en mi perfil de Spotify, yo soy el Monster, estoy preparando un material exclusivo con canciones pues inspiradas en el libro Urantia y algunas de ellas en Caballo de Troya, ¿no? Claro que sí. Ahí están algunas canciones que ojalá te gusten, ¿no? Muchísimas gracias, mi estimado Alexander. Y leo el comentario de Estela Blancas. Hay que cruzar los dedos para que junten a Juanjo y a Sixto. Y ambos cuenten sus abducciones. Bueno, no, bueno, sí, es que sí tuvieron abducciones. Juanjo cuando era un niño pequeño, un niño de 8 o 9 años. Y Sixto, pues a cada rato, ¿no? A cada rato se lo llevan a planetas y a un montón de lugares. Pero no tiene ninguna prueba de eso. Ni hablar. Sería muy interesante, amigos. Pagaría por verlo, ¿eh? Si ese encuentro se hiciera en México, en cualquier parte de México, porque ahorita no tengo forma de viajar al extranjero, porque casi no tengo días de descanso, pero si fuera en México, pagaría, ¿eh? Iría a cualquier parte de México a ver ese espectáculo. Ojalá la gente de Migdalia sepa hacerlo bien, lo grabe o lo transmita en vivo. Lo recomendable es que lo grabe, para que luego lo monetice a todo lo que da. Porque sería algo bello de ver. Dos grandes del misterio, uno de España y otro de Latinoamérica, de Perú obviamente, dos gigantes de estos temas, debatiendo, compartiendo, no, que Sixto, es que tú Juanjo, es que tú Sixto eres mentiroso, y tú Juanjo escribiste Caballo de Troya. Yo sé que jamás se confrontarían, sería algo bello de ver, y que al final termine todo con un apretón de manos y con un abrazo, sería hermoso de ver. Ojalá lo hagan, ¿eh? Ojalá lo hagan. Dice mi estimado Juan X, mañana toca directo. Amigos, recuerden que normalmente los viernes no hago directos. Depende de mis cuestiones familiares. Pero si existe la posibilidad, yo siempre aviso 20 minutos antes de iniciar directo en mi canal de WhatsApp. El enlace está en la descripción, porque como puede que sí, puede que no. Lo que es seguro es que sábado y domingo tenemos 4 directos. Uno en el canal de Salvador Freixedo, otro en nuestro ordinario el sábado, un directo en JJ Benítez Fans en este canal y luego en nuestro ordinario, y terminando nos vamos a ir a Kik. Los domingos van a ser de Kik, así es que por favor acompáñanos en esta aventura. Estoy creando mucho contenido porque me encanta estar con ustedes, porque aprendo mucho estando con ustedes. Para mí esto es entretenimiento, pero también aprendizaje, ¿eh? Yo soy el que más aprende en estos directos. Muchos me dicen, Monster, a cada rato se nota que te equivocas y que no tienes ni puñetera idea de lo que hablas a veces. Sí, en efecto. Yo aquí vengo a aprender. Yo aquí no vengo a enseñar a nadie. Muchísimas gracias, mi estimado Armando Roset, por ser un nuevo suscriptor completamente en vivo de este canal que se llama Mi Padre es Azul. Casi no sale tu suscripción, ¿eh? Casi no sale. Estaba a punto de cambiar y de despedirme. Muchísimas gracias, amigos. Vean por favor el video completo en el canal de Migdalia y el domingo lo terminamos de ver. Está muy interesante, me recomendaron muchísimo esta entrevista y la verdad es que pinta bien, ¿eh? Como todo lo que hace Migdalia Televisión. Muchísimas gracias, amigos. Me despido. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Al tiempo, al año cero, siguiendo los pasos del Nazareno, secretos perdidos, verdades ocultas, la historia es más grande de lo que resulta. Caballo de Troya.
su cuaderno todo escribió. El mundo no sabe, pero ahí está, esperando el día de la gran verdad. Caballeros